El experto en oratoria Mike Chelamare es consultado con frecuencia en medios de comunicación acerca del poder de hablar en público. Escucha la siguiente entrevista y descubre los secretos de la oratoria moderna. Tenemos a Mike Chelamare, licenciado en Comunicación Social, especialista e instructor de oratoria moderna, autor de libros y audiolibros como Aprenda cómo hablar en público con éxito y cómo hacer presentaciones eficaces en público. Hola, Mike. Hola Carla, buen día, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por tu invitación y a todo el equipo del Circuito de Éxitos, encantado de saludarte. Igualmente para nosotros recibirte. La convicción como elemento primordial en la oratoria, sobre todo en el discurso persuasivo, que nosotros estemos convencidos o creamos en lo que estamos diciendo como para convencer a los demás, ¿no? Sí, ese aspecto en el arte de hablar en público es clave, es esencial, porque fíjate, persuadir es convencer a otra persona o a muchas personas para que piensen o actúen de una manera determinada. Inclusive podemos alterar el comportamiento o la conducta de una persona y al mismo tiempo se sientan bien al hacerlo, al obedecer o al seguir las órdenes de una persona, de un comunicador, de un orador. Es decir, la clave aquí es recompensarlos al final para que sientan una satisfacción mucho mayor, y si logramos hacerle ver los beneficios que obtendrán, pues seremos mucho más persuasivos, ¿no? Uno siente como audiencia que es hasta casi un milagro escuchar a alguien que tiene un discurso, profundo, y además llegar a la conclusión de esta persona cree lo que está diciendo, caramba, me está convenciendo de lo que dice. Es hasta inspirador, ¿no? Sí, porque el orador es una especie de actor, de artista. Está interpretando no el papel de un personaje, sino su propio papel, y en ese sentido, al estar convencido de lo que está diciendo, la gente automáticamente pues se inclina a escucharlo porque está inspirado, y la clave de esto es que el orador tiene que tener una causa por la cual hablar, ¿no? Tiene que estar convencido hasta los huesos de lo que está diciendo y al mismo tiempo influir y persuadir a otros para conseguir que hagan lo que él quiere que hagan. Y eso es una habilidad clave, no solo en los negocios, en la venta, sino también en los estudios, en la familia, en la vida cotidiana. Un padre, cómo puede influir en un hijo, o un gerente, cómo puede influir en el equipo que lo acompaña en la empresa, es determinante al momento de comunicar una idea. Y mientras más breve, mucho mejor, mucho más contundente. Mike, eso funciona para todo, hasta para las relaciones interpersonales, pero en cuanto al discurso, ¿cuáles son esas herramientas de las que se puede valer el orador para que eso que está pronunciando genere, alguna reacción positiva o negativa también? Porque además pasiones de ambos lados, de alguna manera las dos son importantes para ese orador, porque quizás tú no le caes bien a alguien, pero de todas maneras eso marcó huella en la audiencia a la que quizás tú no pensabas dirigirte, pero lo hiciste hablar de ti, y ya es algo que genera pues debate, discusión, y ya marcó una pauta. El tema de la fuerza en la voz, decirlo con energía, no sé si el tono, esas cosas ayudan. Sí. ¿Cómo no? Esos son tres aspectos que son básicos en el arte de la persuasión, Carla. Uh-huh. Los tres brazos ejecutores para ponerlo en acción: tienes el verbo, tienes la voz y el lenguaje corporal. Son tres elementos fundamentales al momento de comunicar una idea. Por ejemplo, en el caso del verbo, que es la palabra en sí, lo que decimos es necesario, y es ajustarla y nivelarla con el tipo de público o persona que nos escucha. Es decir, el orador tiene que tener la habilidad de adaptarse al público, no el público adaptarse al orador. Y uno de los recursos más efectivos para comunicar un mensaje, les doy esa recomendación a las personas que les gustaría hablar en público, es dibujar con palabras para que la gente se imagine lo que dice. Utilizar palabras claves insertadas en la conversación y trabajar mucho lo que es la pronunciación, la articulación de las palabras. Ahora, el uso de todo el poder de la voz tiene que ver mucho con la entonación, las variaciones en el volumen de la voz para crear interés, la magia de la palabra, sí, la atracción, el magnetismo, ser convincente, creíble, ser expresivo. Ahora, en el aspecto corporal, esto es un pilar fundamental en la comunicación, la riqueza de los movimientos, las expresiones, los ademanes, los gestos, incluso las microexpresiones,
Y ese secreto, precisamente al momento de hablar en público, es la naturalidad y la espontaneidad, que no se vea muy actuado, porque la gente lo va a percibir rápidamente. Tiene que ser algo muy natural, sin exageraciones, pero con energía, como tú dices, con entusiasmo, y sin embargo es recomendable ser enfático. Okay. En realidad es una actuación, pero sobre la base de la naturalidad. Eso le da al público la impresión de que la persona que habla está convencida de lo que está comunicando. Mike, pero quizás... Ay, perdón, termina. Sí. Inclusive el orador puede ser capaz, al atrapar la atención del público y mantenerla, puede ser capaz de generar una conversación hipnótica. ¿Cómo es eso? Sí, la inducción hipnótica se basa específicamente en la desactivación de un hemisferio del cerebro y la activación simultánea del otro. Fíjate, en los años 60 se realizó un estudio y se estableció que la organización del cerebro tiene una lateralización estructural y funcional para el almacenamiento, el procesamiento y la recuperación de información. Y el hemisferio izquierdo, que es el dominante, participa en la producción y comprensión de ese lenguaje corporal. Y este hemisferio, precisamente, es el de la mente racional, la conciencia, la crítica y la razón. Ahora, el objetivo del orador es desactivar el hemisferio crítico, el racional, para entrar en el derecho, en el hemisferio derecho que está vinculado a los procesos inconscientes, a los metafóricos, a los menos racionales, es decir, el inconsciente. ¿Correcto? Okay. Ahora, lo primero que hay que hacer, que es lo recomendable, es seguir las siglas ABE, ABE, que es primero atraer la atención, luego el bypass del razonamiento, que es básicamente desviar o pasar por alto el factor crítico, y luego estimular una respuesta inconsciente. El secreto está en un comienzo lento del discurso, una separación estratégica de las frases, es decir, hablar en frases separadas, no atropelladamente como una ametralladora, sino en frases compuestas de pocas palabras y separadas por pausas. Ese uso de pausa y silencio es clave en la conversación de un persuasor, de una persona que pretende hipnotizar a una masa. Sí. Son técnicas que aplicaba y que siguen aplicando líderes, grandes comunicadores. Mike, quizás tenemos como latinos una ventaja. Bueno, yo no sé si es una ventaja. Por ejemplo, me di cuenta de eso cuando ahora en donde vive mi mejor amiga, en Estados Unidos, en Memphis. Sabes que eso es una zona, no es una gran ciudad. Ella vive en las afueras de Memphis. Y claro, era su boda, recuerdo el día de su boda, y estábamos allí, una amiga venezolana, su hermana y yo, hablando, ¿no? Y un familiar del esposo de mi amiga nos mandó a callar, literalmente. Nos decía, shh, están hablando muy duro. Porque claro, uno no se da cuenta, pero el venezolano es gritón y entonces empiezas a echar un cuento, imagínate. Te agitas, te emocionas y claro, no te das cuenta que tu tono es diferente. Entonces claro, quizás el entusiasmo con el que nosotros hablamos es una ventaja para venezolanos, latinos en general, ¿no? Sí, somos como más apasionados al hablar. Sí, como no somos más emocionales, somos más inquietos en el hablar. Y eso también depende del contexto donde estés hablando, ¿no? Si hay otras personas, por ejemplo, en un contexto anglosajón, naturalmente el público anglosajón le chocaría, le impactaría a una persona así porque ellos están acostumbrados a hablar en otra entonación, ¿no? Ahora bien, la habilidad de nosotros los latinos sería adaptarnos a un tipo de público con ese estilo, con ese sistema de aprendizaje o con ese sistema de recepción del mensaje, y ahí es donde está el éxito, precisamente, ¿no? El tener la capacidad de adaptarse a los cambios de escenario, que es donde está la verdadera habilidad de un orador, de un comunicador, de un líder. Pero fíjate qué complicado es dar un discurso, porque son varios elementos. Quizás hay personas que son más tímidas, que primero tienen que superar la timidez, el carácter, ¿no? Pero después viene el conocer a esas audiencias, y más si quieres ser candidato presidencial. Tantos elementos que tienes que manejar como para en ese discurso incluir las cosas que la gente quiere escuchar de ti. Es correcto. Bueno, entre el carisma, el poder crear un rapport, es decir, una conexión directa con el público, con el tipo de público, no necesariamente, o no quiero
quiero decir que un público sea más vulgar que el otro o más ignorante que el otro, no, para nada, sino que son públicos distintos y en los cuales el orador como termómetro al fin tiene que captar como una esponja todas esas inquietudes y ese lenguaje que se maneja o que digamos que se manipula dentro de un contexto como, digamos, un espacio rural o un escenario o un auditorio repleto de gerentes, de ejecutivos, de personas que tienen que ver más que todo con el área empresarial, o un público compuesto por jubilados, empleados o deportistas, ¿no? Son estos tipos de públicos en los cuales el orador tiene que tener esa capacidad y ese conocimiento, digamos, comunicacional para poderse conectar con cualquier tipo de audiencia. Ay, de verdad, Mike, qué interesante, muchísimas gracias. Ojalá que los abanderados ahora, ¿no?, que van a competir en esas primarias, o bueno, la persona que pretenda convertirse en líder de alguna manera y en dirigir un país, busque tu asesoría y bueno, tenga esos tips que son tan importantes como para conquistar corazones, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Como no, estamos completamente en la orden para ayudar a cualquier persona en este punto tan importante que es la comunicación, un punto que se puede desarrollar porque el orador no nace, puede nacer con algunos dones especiales para la comunicación, pero también se puede desarrollar, que es la parte más interesante de este asunto, ¿no? Muchísimas gracias por tu amable atención y gracias, Mike. Un gran saludo a todo el equipo de Unión Radio, de Circuito Éxito, claro que a toda tu audiencia. Mike, amable. ¿Tienes algún teléfono o algún contacto si la gente quiere preguntarte pues con más detalle algunas cosas de lo que hemos conversado? ¿Cómo no? Tenemos un sitio web en el cual tenemos toda la información sobre nuestros programas de entrenamiento, es www.cursodeoratoria.com. Pues muy bien. Cursodeoratoria.com. Gracias, Mike. Y nuestro teléfono es aquí en Caracas, el 772-7543. Perfecto. Muchísimas gracias. 0212. Gracias a ti, Carla. Un besote. Igualmente para ti, Mike Chelamare, licenciado en Comunicación Social, especialista e instructor en oratoria, de oratoria moderna. Los secretos de la oratoria moderna. Descúbrelo con Mike Chelamare. En próximas entrevistas. Los secretos de la oratoria moderna.